Bueno, me tomo la licencia poética de invitarte a un cafecito para que hablemos sobre política. Los años de elecciones son siempre bien locos porque generan muchas emociones, muchas controversias, muchas esperanzas y todo eso es un revuelto muy intenso que está mezclado con el miedo y con la rabia y creo que no debería ser así. Creo que la política, entendida como ese horizonte al que queremos caminar, ese lugar al que queremos movernos como sociedad desde la acción institucional y desde el caminar cotidiano de cada una, pues debería estar también lleno de esperanza, de curiosidad, de creatividad por el futuro, por el devenir, por esa construcción. Lo que percibimos muchos es como una estructura política institucionalizada, medio opresiva, que no permite muchos cambios, con muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, con muchos mecanismos que no son coherentes y al mismo tiempo con unas prácticas políticas de la cotidianidad muy complejas y a veces violentas. Realmente siento que esa transformación política que ya empezamos hace un buen tiempo y que seguimos dando, implica vivir en lo cotidiano eso que hace sentido. Siento que es bien común por estos tiempos deshumanizar al otro, como el otro solo puede tener las ideas políticas que tiene porque es un idiota, porque es un irracional, porque le lavaron el cerebro y desde ese lugar no merece respeto y desde ese lugar se denigra, ¿no? Y desde todos los sectores políticos. Entonces siento que esa posición de deshumanización y de rabia y de burla y de desesperanza solamente es fértil para la guerra que ya hemos sufrido hace mucho tiempo. Bueno, refiriéndome más a lo que pasa en nuestra cotidianidad, en cómo vivimos la política en la cotidianidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas de nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, es que hago este video para repensar esas formas en las que construimos colectivamente una comprensión de a dónde queremos ir, más allá del candidato político que en el año de elecciones representa o no ciertas transformaciones. Y antes de empezar, quiero compartir una canción que me toca mucho, que me gusta mucho, que se llama A quien engañas abuelo, de Arnulfo Briseño. Y voy a intentar cantar, siempre diciendo que los desafinados también tenemos corazón. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones esos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos, y al alma del campesino llega el color partidizo, y entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio. ¿Cómo no? Hay que empezar por la historia personal, por el lugar desde el que uno se para, por sus anécdotas. Yo en mi época universitaria, además siendo socióloga, tenía una gran convicción en ciertas ideas políticas y las defendía visceralmente, o sea, de tener conversaciones acaloradas y de tener conversaciones que me dejaban con gastritis y así de que me saltara la vena aquí y no querer volver a ver más a esa persona. Y entre esas personas con las que yo ciertamente no podía tener una conversación política, pues estaba mi abuelo. Mi abuelo es el otro extremo de mis ideas políticas y siempre discutíamos mucho, o sea, vivíamos en la misma casa. Y a veces me iba a dormir con esta idea de, ¡ay, viejo terco! Como no entiendo por qué él cree lo que cree y también no entiendo por qué él no me escucha, porque yo realmente no me sentía escuchada por él. Y ya, un día dije, ya, me resigno, no voy a pelear más con mi abuelo. En otros aspectos de la vida, en realidad en los aspectos de la vida cotidiana, mi abuelo es un buen abuelo. Entonces ya,
no voy a pelear más con él por política y ese tema lo cerré. Hasta que un día, unos meses después, yo estaba hablando con él y él estaba muy melancólico, estaba muy triste y me contó que él fue desplazado de su tierra. Cuando él me dijo eso fui como, uy, qué denso, qué difícil. Cómo le habían arrancado esa parte tan profunda de quién era él, de su identidad, de su raíz, de su lugar de origen. Y su explicación, o sea, él me dijo, y por eso yo odio tanto a la guerrilla, es decir, a todo lo que suena izquierda es igual a todo lo que discursivamente parezca comunismo. Y yo ahí no supe qué decirle, porque yo pude primero haber asumido una posición racional de decirle, ay abuelo, pero mira estos otros hechos que han pasado, ¿no? Porque igual la guerra es multiforme y a lo largo de tantos años pues tiene muchos matices, pero lo que opté fue por acoger sus emociones, su tristeza, su dolor. Y ahí me quedé en blanco, ¿no? Como con la sensación de que ya no quería hablar de política, de que ya no quería saber nada más de política, especialmente porque entendí que muchas personas defienden una posición política no por una racionalidad, sino por una emocionalidad no sanada a veces. Entonces, él ni siquiera creía en las personas que votaba, pero creía en por qué no iba a votar por las otras personas de izquierda. Y era porque tenía un dolor muy profundo de muchos años no sanado y que él inconscientemente relacionaba con esa tendencia política. Esto obviamente fue así como un balde de agua fría, porque empecé a dudar, ¿no? De mis conversaciones, de mis debates políticos, si era realmente una cuestión de argumentos o si era algo que era mucho más profundo y a lo que yo no podía tener acceso. Más allá de que alguien tenga una visión política totalmente diferente a la nuestra y más allá de que no parezca escuchar nuestros argumentos, deshumanizarlo o crear conflictos viscerales no transforma nada. Esto creo que no, que ya no nos sirve y que tenemos que desecharlo y que tenemos que ir caminando a otras perspectivas y a otros horizontes, especialmente cuando creemos en la paz, cuando creemos en la reconciliación y cuando creemos que podemos colectivamente vivir bien, incluso con el que piensa diferente. Necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a comprender y creo que ahí es mucho más útil hacer preguntas que ofrecer argumentos en una posición defensiva. Y esto me lleva a un segundo momento de, de esta conversa y es la pregunta por quién tiene el monopolio de la verdad. ¿Quién tiene el monopolio de la verdad? ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién está perfectamente informado para decir que lo que sabe es lo único? Que me ocurrió en Medellín en el año 2019, me parece, a final de 2019. Yo estaba en un simposio y en uno de los días fui a almorzar con unos amigos de Urabá, de la región de Urabá, y fuimos a un restaurante bien popular. Y en ese restaurante solo quedaba una mesa y allí estaba sentado un señor. Nosotros éramos tres, la mesa tiene 4 lados, entonces fue como, nos podemos acercar, le preguntamos si podíamos comer con él, él dijo que sí, y empezamos a conversar. Yo ya sentía que él era un señor empático, curioso, respetuoso, y luego llegó la temida conversación sobre política. El ambiente claramente se empieza a poner más tenso, que aún no sabemos hablar de política sin crear esas sensaciones. Y en esa conversación de política, el señor, que para quienes sean de Colombia o quienes sepan un poquito de política, pues me van a entender, era uribista. Y mi amigo, uno de mis amigos, hace parte de la comunidad de Paz de Apartado, que es una zona que históricamente ha tenido mucha violencia, en donde las comunidades han dicho aquí no queremos más guerra y han declarado pues un territorio de paz. Y los dos empiezan a debatir, ¿no? Desde su perspectiva, para defender su perspectiva. Entonces el señor decía, no, pero es que usted no se acuerda, pero en el año 2000 hubo una toma de la guerrilla aquí y hubo una masacre, tuvieron que buscar los muertos entre los escombros y fue muy difícil para nosotros y eso entre otras 1000 masacres de la guerra. Y entonces luego mi amigo, sí, pero es que aquí también en San José de Apartado, en el 2005 hubo esta masacre en la que asesinaron al fundador de la comunidad de Paz de Apartado y además hubo participación del ejército colombiano con paramilitares. La cosa es que
En un momento, de verdad, la conversación se estaba subiendo de tono y yo los miraba a los dos y tenía la sensación de que igual los dos hablaban de cosas que habían pasado en Colombia, de cosas muy dolorosas o de momentos que explicaban la posición política de cada uno. O sea, yo no podía decir, no, usted sí tiene la razón y usted no. La verdad es que los dos tenían la razón y no estábamos llegando a un lugar de comprensión. Y si ya nos estábamos creando una pequeña guerra en el restaurante, en una mesa con nuestro almuerzo. Y ahí, obviamente, hablar de la guerra implica entender que la realidad es muy compleja y que hay muchas raíces, pero también que tiene que ver con nuestra incapacidad de resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de una forma pacífica, tranquila, respetuosa, sin ofensa, sin deshumanización. Y voy a citar algo que me parece muy pertinente, y es que la memoria histórica no es unívoca ni oficial, sino una acumulación de memorias diversas en diálogo y en tensión. Que desde este lugar podemos tener más humildad para tener estas conversaciones que como sociedad necesitamos. Es necesario ir hacia otra forma de hacer política más allá de los políticos. Ya estoy sudando, esto es muy difícil. Entonces, nada, siento que es fácil perderse en una conversación sola, pero el llamado que quiero hacer es a vivir este momento histórico de una forma diferente, a salir de la zona de confort y tener conversaciones urgentes, necesarias y muy respetuosas. Entonces, ahí quiero saber qué piensan, si estas palabras te tocan de alguna forma, qué pasa en las personas cuando hablan de política, qué pasa en tus círculos. Y es eso, espero que hayan disfrutado el cafecito. Ya saben que cuando un colombiano ofrece un café, está ofreciendo más que un café, está ofreciendo su tiempo. Entonces, que estas sean épocas de invitar muchos cafés.